Hechos capítulo 2 estamos estudiando. Estábamos viendo el 46 y 47. Vamos a leer. Y perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Aquí hay ciertas cositas que tenemos que aclarar. Hermanos, aquí algunos que dicen no preparemos local, porque aquí en las casas se daban el pan, comían el pan. Hermanos, ustedes recuerdan que fueron más de 120 apóstoles. Y el discurso del apóstol Pedro fueron como 3,000 personas. ¿En qué casa va a resistir esa cantidad o va a caber esa cantidad? Y además estaba en plena persecución. Entonces por eso que se refugiaban en casas, en esto, y así comían ellos el pan. Nosotros, por ejemplo, en estos años de pandemia, algunas familias tomaban la cena en sus casas, porque aquí nadie podía venir. Entonces, gracias a Dios que los hermanos de Puente Piedra permanecieron, un grupito de Aguantinsuyo y otro grupito en La Victoria. Y así pasamos, hermano, hasta que tuvimos el permiso, fue en noviembre del 7, pero no nos reunimos el día 7 porque faltaba comunión, aviso a los hermanos. Comenzamos a reunirnos a partir del 14 y ahí estaba muy controlado. Entonces tenía que entrar solamente los que tienen vacuna. Y por eso que algunos no venían porque no se habían vacunado. Porque bueno, en una parte lo hacían bien, porque si algún inspector del Ministerio de Salud venía, entonces multaba, no al hermano ni a la hermana, sino a la asociación. Por eso es que nos cuidábamos mucho. Y la entrada tenía que ser firmado y la salida de igual manera. Bueno, así, a poco, y estamos ahora reuniéndonos. Antes teníamos reunión los miércoles y sábado noche oración y el domingo también estudio bíblico, ministerio, escuela dominical, la Santa Cena, etcétera, etcétera. Pero bueno, solamente dije esto para que algunos de ustedes mediten algo. Entonces aquí había esa persecución, hermanos. Por eso que los hermanos se reunían. Y también como la iglesia comenzaba, versículo 41 y 42, comenzaba la iglesia del Señor. Y hermanos, al comienzo de la iglesia, Dios no permitía un pecado, porque la iglesia estaba formada. Y cuando Satanás llenó el corazón de Ananías y Zafira, que ellos, por imitar a los apóstoles de vender sus haciendas y traer una parte nomás, el Señor los mató. Así, hermanos, porque la iglesia estaba en formación, no permitía pecado el Señor. Pero una vez que la iglesia se formó, entonces, inclusive poco a poco iba quitando los dones. Ya, por ejemplo, el apóstol Pedro, hasta con su sombra que proyectaba su cuerpo, sanaba. El apóstol Pablo resucitaba muertos y sanaba muchos milagros. Pero ¿qué resulta? Después ya no tenía. Ya a Timoteo ya no pudo sanarlo,
se recomendó más bien que se haga, que utilice el fruto del higo y sus hojas para vendar sus heridas. Y así sucesivamente, hermanos. Entonces, aquí tenemos, dice, y perseveraban unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con sencillez y alegría, sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía aquel día a la iglesia los que habían de ser salvos. Así es, hermanos. Yo creo que eh, todos como hermanos hablaron esta mañana. No todo el que diga Señor, Señor entrará en los reinos de los cielos, dijo el Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Porque muchos me dirán aquel día, no hicimos esto, tantos milagros, no predicamos en tu nombre. ¿Qué dice el Señor? Apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí al fuego eterno. ¿Sí, hermano? Entonces, ¿cuántas cosas suceden? Por eso, hermanos, solamente el Señor conoce, aparte de iniquidad, todo aquel que invoca el nombre del Señor. Porque el Señor no nos ha llamado inmundicia, sino a santificación, hermanos. Así que estos hermanos al comienzo, pues estaban perseguidos. Por eso que se reunían, hermanos. Porque cantidad, y en el primer discurso, 3,000, y en el segundo discurso del apóstol Pedro, como 5,000. Qué gente, ¿no? Bastante. Bueno, se necesitaba varios locales. Así que, hermanos, eso es lo que queríamos decir a nuestros amados hermanos. Fue por causa de la persecución que se reunían en casa. Dejo a otro hermano. Que Dios bendiga su palabra. Este versículo nos habla de sufrimiento, hermano. Para permanecer unidos de un mismo sentir, tenemos que sufrirnos los unos a los otros. Porque si los hermanos no me soportan, entonces yo no me puedo congregar porque yo tengo muchísimas debilidades y flaquezas. Y si los hermanos me van a mirar por lo que yo soy, entonces yo no voy a poder congregarme, hermano. Todos tenemos nuestros problemas, hermano. Todos tenemos debilidades y flaquezas. Entonces tenemos que soportarnos los unos a los otros en amor y ser unánime, hermano. Yo siempre digo, cada vez que yo miro a los hermanos, ando mal. Pero cuando miro a Jesús, mi Salvador, ando mejorcito, hermano. Porque en nosotros siempre hay muchas debilidades y flaquezas. Si el estado de alma mío no está bien, yo me voy a ocupar de los hermanos. Pero si el estado de alma mía está bien con el Señor, yo me voy a olvidar un poquito de los hermanos porque me voy a ocupar del Señor. Y cuando me estoy ocupando del Señor, de hecho, me estoy ocupando de los hermanos para bien. Entonces, a veces nosotros nos ponemos a mirarnos los unos a los otros y nos vamos a encontrar uno con una falta, otro con otra, y no me van a soportar los hermanos, yo no voy a soportar los hermanos, y va a terminar uno en un lugar y otro en otro lugar. Porque nos estamos ocupando de nosotros los unos con los otros. Si nos ocupamos del Señor, hermano, nunca va a haber división. Cuando yo me ocupo del Señor, yo veo a mis hermanos, ¿sabe cómo yo veo a los hermanos? Color de rosa. Pero si yo me ocupo de los hermanos, lo voy a ver rojo, color rojo. Porque en nosotros siempre va a haber flaqueza y debilidad, insuficiencia. Y tenemos que soportarnos los unos a los otros. Hay un versículo en la Biblia que
que para mí es el más difícil de cumplir. Un versículo en la Biblia muy difícil de cumplir. Pero está escrito en la Biblia, hermano, parece que es para nosotros. Porque si está escrito, inspirado, es para nosotros. Ese está en Efesios 4. Efesios 4. Dice versículo 2. El versículo más difícil de cumplir. ¿Quién soy yo? Dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Hermano, sencillo. Y ustedes pueden decir, pero ¿y qué tan difícil es para que se cumpla este versículo? Le voy a explicar por qué es que es difícil. Porque dicen, con toda humildad. Humildad significa no ofender. Dice, y mansedumbre. Y mansedumbre significa no recibir ofensa. Levante la mano a alguien que no ofenda. Y después levante la mano a alguien que diga yo no me ofendo. Hermano, qué bueno cuando no ofendemos y cuando no recibimos ofensa, hermano. Por más que el hermano me ofenda, yo no recibo la ofensa. ¿Qué le parece, hermano? Sería una bendición si pudiéramos aprender de este versículo, hermano. Pero sí se puede cumplir. Conozco, hermano, en mi República Dominicana, que yo puedo decir, no, ese hermano no ofende. Pero tampoco recibe ofensa, hermano. Tampoco recibe ofensa, hermano. Porque hermano humilde, sencillo, no ofende y no recibe ofensa tampoco, hermano. Tenemos ejemplo en la palabra de Dios, hermano. Si hay concupiscencia en nosotros, como dice en San Santiago, va a haber guerra y pleito entre nosotros, hermano. Va a haber guerra y pleito. San Santiago 4 dice así. Y tal vez quiero leer San Santiago 3 también. San Santiago, quiero leer, hermano, primeramente, versículo 13. Dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacíficas, amigable, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones
las cuales combaten en vuestros miembros. Sí, hermanos, tenemos que conocernos. ¿De dónde viene la guerra entre nosotros, hermanos? De las pasiones, de las debilidades que tenemos, de la flaqueza que tenemos. Nos enojamos por cualquier cosa. Si el hermano no me saludó con abrazo, ya yo digo que está bravo conmigo, que está enojado y no pienso qué le estará pasando al hermano que no me saludó con amor. Yo no sé lo que le está pasando a ese hermano. Si él no me saludó con amor, yo debo de saludarle a él, tratar de buscarle y ver qué es lo que le está pasando al hermano. Y esa es una buena forma de no acusar al otro. Y entonces, hermano, ¿de dónde vienen estas cosas? No es de nuestra paciencia, de nuestra mala conducta que tenemos. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros. Siempre tenemos guerra en nuestros miembros, hermano. Tenemos que aprender más de Jesús. Tenemos que poner la palabra de Dios más en práctica y verá que no habrá entre nosotros divisiones, que no habrá entre nosotros queja, que no habrá entre nosotros odio, que no vamos a estar nosotros censurando a los hermanos, sino más bien amando a los hermanos con todas sus debilidades. Todos tenemos debilidades, todos tenemos flaqueza, todos cometemos muchos errores. Hermanos, si no nos soportamos los unos a los otros, vamos a terminar uno para un lado y otro para otro lado, y Jesús en medio deshonrado. El Señor Jesús nada más, la deshonra la recibe el Señor. Después de haberle costado tanto, de morir en la cruz, de salvarnos, de lavar nuestro pecado con su sangre, de darnos su palabra para que nos juntemos a adorarle en espíritu, y nosotros hacemos otra cosa, hermano. Oremos al Señor que nos dé sabiduría, que nos dé mirar más al Señor que a los hermanos, que nos ocupemos más del Señor que de nosotros y de los hermanos, y verá. Y vamos a ver, hermano, la bendición que va a derramar el Señor Jesús en esos corazones que pensamos y actuamos de esa manera, hermano. El mundo está en guerra. El mundo está en guerra. Y nosotros los santos vamos a estar en guerra también. Vamos a hacer nosotros semejante a como el mundo hace. Vamos a vivir en guerra como el mundo está en guerra, hermano. Nosotros somos otra cosa. Nosotros pertenecemos al cielo. Y si pertenecemos al cielo, debemos ponerlo en práctica desde aquí abajo, hermano. No podría leer un versículo, por favor. Mateo 11, 29. Por favor. Mateo 11, 29. San Mateo capítulo 11, versículo 29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Qué bendición, hermano. Qué bendición. Qué versículo precioso. Llevad mi yugo. Mi yugo es fácil y ligera es mi carga, dice la palabra. Hermanos, estamos viendo el versículo 46 y 47 de Hechos 2. Y cuando aquí está la iglesia acababa de empezar, hermanos, miramos cómo en el siguiente capítulo Pedro y Juan van al templo a orar. Y nosotros ya sabemos, porque ya tenemos toda la escritura terminada, que ya no tenían que ir al templo a orar.
podían orar en sus casas, podían orar en cualquier lugar, en su trabajo, o como asamblea, podían orar juntos. Pero el libro de los Hechos es se puede decir una transacción, un cambio entre la ley y la gracia también. Entonces es importante ver esto, porque contestando la pregunta de nuestro hermano que dijo que sí, solamente se puede uno congregar en casas. Parece que eso entendí, no sé si así era la pregunta, hermano. No sé si algunos comentan eso, ¿verdad? Sacándolo del libro de los Hechos. Pero como les digo, hermanos, el libro de los Hechos es un libro de historia que nos muestra la transacción entre la ley y la gracia. La iglesia iba empezando y quería leer en Hechos capítulo 19, cuando la asamblea empieza en Éfeso. Miramos que ahí no estaban en una casa, nomás para contestar la pregunta de nuestro hermano. En Hechos 19 y versículo 8. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios, pero endureciendo a algunos y no creyendo, maldiciendo el camino. Fíjense esto, es un punto bien importante. Estas personas estaban maldiciendo el camino, dice, delante de la multitud. Ya era un mal testimonio. Se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó en esa escuela por espacio de 2 años, de manera que todos los que estaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Entonces, nomás para ayudar, creo que la pregunta del hermano era que si podíamos congregarnos en algún lugar que no sea una casa, y tomando el libro de los Hechos. Entonces miramos que lo que pasa es que al principio, hermanos, la iglesia iba empezando y por eso estaban partiendo el pan en las casas. Pero claro que no sabemos, hermanos, por cuánto tiempo lo hicieron así, pero ya miramos acá Pablo que renta una escuela. ¿Por qué? Porque no cabían, de seguro, era necesario algo más grande. Entonces, hermanos, no es pecado, no es estar mal el estar en un edificio como este, porque lo importante no es el edificio, sino nosotros que somos las piedras vivas. ¿Sí me entienden, hermanos? En cambio, cuando era el tiempo del templo, sí era importante el templo. Y regresando, hermanos, a Hechos capítulo 2 y versículo 46, es importante ver, hermanos, entonces esta unidad que había, dice, y perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hermanos, en este tiempo, cuando la iglesia empezó, se puede decir que la iglesia todavía no había sido contaminada con cizaña. La iglesia tenía esta perfección, esta pureza. En la parábola de la cizaña dice que cuando los siervos durmieron, vino el enemigo y sembró cizaña. El apóstol Pablo, en la carta de Gálatas, dice que ni por un momento accedió a los que estaban tratando de meter la doctrina que tenían que guardar la ley para ser salvos, circuncidarse. Y por eso fueron a Jerusalén. Pero él dice que ni por un momento accedió. Entonces, hermanos, el enemigo ya estaba tratando de meter falsas enseñanzas, pero aquí en este capítulo 2, hermanos, la iglesia estaba pura. Y había esta unidad, esta perfección. Ahora, en la escritura nos habla del amor, por ejemplo, en 1 Corintios 13. Yo sé que ahorita no es el tema, hermanos, pero el amor justamente está en medio del capítulo 12, capítulo 14, que tiene que ver con el servicio, con el don, con en lo que nosotros estamos conviviendo en el cuerpo de Cristo. Y si nosotros miramos cada detalle del amor, si no me equivoco, son los primeros 7, hermanos, tienen que ver con nosotros, con nuestro ser, nuestro yo, para poder nosotros tener a nuestro yo calmado, se puede decir, no metiéndose en contra de los hermanos.
Se puede decir para que los hermanos no sufran con nosotros, porque a veces nosotros no nos damos cuenta, pero nuestros hermanos sufren porque nosotros en nuestra inmadurez los lastimamos, le hacemos algo. Y los siguientes 9 tienen que ver con nosotros controlando a los hermanos que todavía los primeros 7 no los controlan a ellos. Disculpa, hermano. Usted está hablando de la primera 7 y los últimos, pero si no regresamos a cuáles son, tal vez vamos a saber algo acerca de los primeros 7 y los segundos 7. Vamos mejor, vamos. Primera de Corintios, vamos rapidito. No me quería salir tanto del tema, pero vamos. Primera de Corintios 13. Sí. Porque sí es bien importante, hermanos, porque de verdad, miren, los que están solteros están solos, no tienen su ayuda idónea. Pero yo tengo a mi esposa y mi esposa me ayuda, pero a veces yo le ayudo a ella. Porque de repente pasan cosas, ay, este hermanito, mira lo que me dijo, esta hermanita, mira lo que me dijo, y yo le tengo que decir, no, ten paciencia y para que no se enoje, ¿verdad? Y lo mire con el Señor. O le digo, ¿sabes qué? El Señor quiere que experimentemos esto. Y a veces me dice, ¿por qué no dices esto? ¿Por qué no lo dices? Y yo digo, no, el Señor quiere pasarme por esto. Y qué importante es, porque ese es el soportarnos unos a otros, ¿verdad? Porque es importante que sea el amor. Si miramos aquí en 1 Corintios 13, entonces vamos a ver, hermano, las primeras 7. Y qué importante que en los primeros versículos dice, yo puedo tener amor, profecía, pero de nada me sirve si no hay amor. ¿Sí me entienden, hermanos? Así que qué importante es trabajar para que este fruto del Espíritu, que es el amor, controle nuestra vida, en nuestra comunión unos con otros. Entonces fíjense lo que dice el versículo 4. Los primeros son para nosotros, pero tenemos que tomarlo personalmente para nosotros. El amor es sufrido. Entonces a veces Dios puede permitir que pasemos experiencias en el servicio, en nuestra relación con nuestros hermanos, y vamos a sufrir. No van a salir las cosas como nosotros queremos, para nada. Pero nos vamos a enojar, nos vamos a molestar, o lo vamos a tomar del Señor. Y si el Señor está en control y está obrando eso en mi vida, ¿verdad? Entonces, Dios a veces permite que eso le suceda a otra persona. ¿Saben qué a veces pasa en el matrimonio, creo? Es que Dios está trabajando con una persona y permite que la otra persona pasen cosas para fortalecer nuestra área. Y cuando ya Dios trabaja con nosotros y luego trabaja con ella y nos usa a nosotros, se puede decir que de esa manera a veces funciona. Pero lo mismo funciona entre nosotros como hermanos. Nos vamos a encontrar con un hermanito que va a hacer algo injusto contra nosotros y nosotros vamos a sufrir. Nos va a tocar sufrir. Pero créanlo, ¿qué se compara el sufrimiento que podamos pasar nosotros con lo que sufrió el Señor Jesús por nosotros? Entonces, Dios nos puede permitir que pasemos por una experiencia para experimentar el sufrimiento. Y puede ser, hermanos, que nos pongan en disciplina, vamos a decir injustamente, que vamos a hacer nosotros. Confiamos en el Señor Jesús, que está en control de todas las cosas, que Él lo está permitiendo y que está usando a nuestros hermanos para tratar conmigo. Y voy a tomar mi lugar y depender del Señor. Eso sería tener crecimiento espiritual y que el fruto del Espíritu, que el amor, está siendo formado en mí. Pero ¿qué pasa si no? Yo me meto en rebeldía y no quiero sufrir. Eso sí es injustamente. Dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo. Hasta aquí tiene que ver con cosas de nosotros, hermanos. No busco lo mío, no hago nada indebido, como dice aquí, no me jacto, no tengo envidia, tiene que ver con mi yo. Y vamos a decir que todos estos 7 puntos, el Espíritu Santo en su gracia ya ha obrado en nosotros, personalmente. Entonces nos congregamos y resulta que entra por la puerta un hermanito que amo mucho, pero que todavía estas 7 cosas no están siendo formadas en él. Y va a venir
¿Y qué va a hacer? Me tiene envidia. El hermanito busca lo suyo. Es jactancioso. Se envanece y hace cosas indebidas. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Fíjense, no se irrita. Ya eso es para nuestros amados hermanos, ya no es para nosotros. Él me hace algo a mí y yo no me irrito. No guardo rencor. No es que te perdono, pero para siempre me acuerdo de ti. No, no guarda rencor. No se goza en la injusticia. Si el Señor está tratando con él, no nos gozamos. Si es que lo está disciplinando, lo está azotando, como dice la Escritura, ¿verdad? No se goza en la injusticia, mas se goza en la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Así que qué importante, hermanos, yo quería decir estos puntos porque en nuestra comunión es bien importante la madurez espiritual. Y aquí lo que tiene que ser es que los que son más maduros, se puede decir que soportan las cargas de los demás, los que no son maduros. Entonces hay que tratar de crecer a la madurez. Pero un punto que quería también decir, hermanos, es que la Escritura es un solo libro y no se contradice. Entonces, esto tiene que ver con nosotros que estamos en comunión. Pero también la Escritura nos dice, porque aquí cuando miramos en el libro de los Hechos, capítulo 2, estaban juntos. ¿Y por qué si ahorita hay tantos hermanos en el mundo? Vamos a ir a lo mejor billones y no estamos juntos en comunión. Yo sé que no podemos estar en un solo lugar, pero vamos a ir aquí a la ciudad de Lima, de seguro hay millones a lo mejor de creyentes. ¿Por qué no estamos juntos? ¿Por qué no podemos vivir lo del libro de los Hechos? Ya no se puede, hermanos. Ya no se puede. Eso va a pasar en el cielo. En el cielo vamos a estar todos juntos. Todos los verdaderos salvos vamos a estar juntos. Pero aquí la Escritura nos habla de que a veces tiene que haber separación. Y voy a ver nomás unos cuantos versículos, hermanos. Por ejemplo, en 1 Corintios, aquí donde estamos, capítulo 5. Aquí en este caso es un hermano que fue puesto en disciplina. Capítulo 5, versículo 11. Más bien os escribo que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano, ya nomás porque diga que es cristiano, ¿verdad? Fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis. Esto no es toda la lista, porque aquí no viene el homosexualismo, no viene el asesino. Entonces, no es toda la lista. Pero entonces la Escritura nos habla de separación, que nos separemos de hermanos que dicen que son hermanos. Ya es cuestionable, según lo que miramos en la carta a Santiago, porque dicen que tienen fe, pero su vida muestra otra cosa. Vamos a decir que es un borracho. Pero aquí la Escritura nos dice que nos separemos, ni aún coméis. Ahora vamos a 2 de Juan. Esta carta, hermano, fue escrito del 90 al 95. Ya había pasado como unos 60 años que había empezado la iglesia. 2 de Juan y versículo 8. ¿Y qué importante es este versículo? Mirar por vosotros mismos. ¿A quién le está diciendo? Personal. Ya es personal. Cada uno de nosotros tiene que ver esto. Mirar por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Imagínate un hermano que trabajó duro por muchos años, anduvo bien y por alguna razón fue desviado por la doctrina y ahora ya dice aquí que pierde el fruto de su trabajo y no recibe galardón completo. Sí recibe galardón, pero no completo. Cuando habla la iglesia de Filadelfia, dice: retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Versículo 9. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo. Y hermanos, en este contexto está hablando la doctrina de todo el Nuevo Testamento, bien trazada.
Por ejemplo, podemos hablar de la tribulación, podemos hablar del rapto, podemos hablar del milenio y hablar del tiempo de la iglesia. Y podemos hablar de Israel también. La Biblia bien trazada. Pero especialmente la doctrina de Cristo es el mensaje a la iglesia. Dios usando a los apóstoles. Y también lo que el Señor enseñó en los evangelios, que está escrito en los evangelios. Dice, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa. Fíjense lo que dice aquí. ¿Cómo es que al principio estaban todos juntos en las casas? Satanás no había hecho una división, pero el día de hoy, hermanos, hay división. Hay muchos hermanos en todo el mundo, muchos. Pero tenemos que tener cuidado. A mí en mi casa vienen a veces unos que se llaman testigos de Jehová, otros mormones, me tocan. Aprendí de un hermano de Canadá que me dijo que nos pasó en Reynosa. Íbamos llegando al edificio donde nos congregamos en Reynosa, el hermano Roberto Bular, y venían unos testigos de Jehová que querían hablar con nosotros. Yo no sabía qué iba a pasar, si el hermano Roberto iba a ponerse a hablar con él. Pero no, dijo, la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Y cerramos la puerta y nos metimos para adentro a tener nuestro estudio. Y dijo el hermano, si yo me pongo a hablar con él, él va a estar meditando, contradecirme. Pero ahorita él no me dijo nada, yo nomás le dije que la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si por la gracia de Dios eso se le queda en la mente, puede ser que se salve. Hermanos, eso es lo que hago yo. Viene una persona a mi casa, le digo, la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Y no hablo con ellos nada más, ni una palabra más. Pero ¿qué pasa si le abres la casa, le invitas un café, una comida, un pan? Quieres ser amable tú. Pero aquí la Escritura dice que no le digas bienvenido. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digas bienvenido. Porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Entonces, ¿por qué es que hay separación en el cuerpo, en el testimonio de la iglesia? Porque algunos dicen, yo creo esto y no puedo tener comunión contigo porque tú crees lo contrario. Entonces nosotros creemos que la palabra de Dios es la base de nuestra comunión, lo que estábamos estudiando en Hechos 2:42. ¿Por qué los apóstoles tenían comunión, los discípulos en ese tiempo? Porque perseveraron primero en la doctrina de los apóstoles. Y luego manifestaron esa comunión partiendo pan juntos. Entonces, si Dios quiere, vamos a partir pan el domingo. Y no todos los que vienen parten pan, pero aquellos que reconocen estas verdades, han pedido su lugar a la mesa y hacen memoria, y cuando partimos pan estamos manifestando esa comunión con un solo pan. Entonces, hermanos, qué importante, hermanos, es ver esto. El libro de los Hechos es un libro de historia y hay que ver el contexto del capítulo, de cada capítulo. Y hay cosas que ya no vamos a verlas hasta el cielo. La unidad del cuerpo la vamos a ver en el cielo. Y ahorita no, hermanos. Estamos viviendo en los últimos días. Los últimos 4 testimonios de Apocalipsis, hermanos, no miramos que se junten antes del rapto. Están hasta el rapto. Sí, hermanos, no hay que perder de vista, una cosa es el testimonio público como algo general. A veces se confunde, hermanos, el testimonio como algo general, es decir, como se está queriendo tener presente, de hecho, que no va a haber algo similar a lo que estamos meditando, porque era al principio en Jerusalén. Pero lo que no debemos de perder de vista, hermanos, el principio de unanimidad se debe también seguir manteniendo en cada iglesia local. Los que perdió de vista eso, bueno, será porque Satanás se le ha cortado la vista. El principio de unanimidad, hermanos, de la iglesia local sí, está sustentado por el apóstol Pablo, que es inspirado por el Espíritu Santo. Eso también tenemos que resaltar, hermanos, porque si no nos vamos a conformar al pensamiento humano.
Esto, hermanos, también tenemos que entender que la unanimidad, ciertamente, como se estuvo meditando, no es pues el acordar, ¿no? Todos, es decir, todos juntos, en el sentido de someternos a alguien como hombre, sino a Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y a su palabra. Eso es lo que se está viendo acá, hermanos. Un sometimiento. Pero ¿qué pasa? Triste es comentar lo que vemos en la actualidad. La irresponsabilidad individual está arrastrando a la responsabilidad colectiva. Y la debilidad, hermanos, se muestra en falta de... Es triste, ¿no, hermanos? Por eso, así es de Satanás, ¿no? Estorba siempre, hermanos. Entonces, por ese lado, hermanos, tenemos que también entender que ciertamente es el cumplimiento de lo que el Señor Jesucristo dijo: edificaré. Edificaré es haré mi casa. Hermanos, muchas veces se ha comentado la palabra iglesia, que viene de la palabra eclesia, ¿no? Pero la palabra edificar no se ha comentado muchas veces. Eso es importante. Aquí está viendo esa manifestación del testimonio donde el Señor está edificando su iglesia, está haciendo su casa, hermanos, ¿no? Entonces, por ese lado, vemos que ya va a dejar de utilizar el templo de Jerusalén. Cuando dicen en nuestro estudio, en el versículo 46, perseverando unánimes cada día en el templo. ¿Cuál templo? El de Jerusalén. ¿Y cuál? El lugar allí en Judea. Y partiendo el pan en las casas. Luego, ¿por qué dice partiendo pan en las casas, hermanos? Porque también en las Escrituras hay muchos lugares donde el apóstol reconoce al hospedador y a los que han hospedado en sus casas, a las iglesias. No es único, hermano, tampoco centralizar la idea de que es un edificio, ¿no? O que tiene que ser un local, porque eso no está en las Escrituras. Bien, resaltan más las casas. Pero aquí, por ejemplo, ¿dónde sucedía esto? En el aposento alto. ¿Y dónde estaba el aposento alto, hermanos? En Jerusalén. ¿Y cuál es el aposento alto que según las pistas de la Biblia nos llevan? A donde el mismo Señor Jesús indicó para que hagan, ¿no? La última cena. Por eso queremos sustentar, vamos a leer en Marcos, capítulo 14. Rápidamente, hermanos. Dice Marcos capítulo 14, versículo 12, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que coma la Pascua? Y envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la ciudad, y os saldrá al encuentro un hombre que llevará un cántaro de agua, seguidle. Y donde entrare, decid al señor de la casa, el maestro dice: ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él los mostrará un gran aposento. Esta palabra, hermanos, un gran aposento, no es un pequeño aposento, es un gran aposento alto ya dispuesto. Preparad ahí para nosotros. Bueno, y luego en los Hechos en San Juan capítulo 20, rápidamente. San Juan capítulo 20. San Juan capítulo 20, versículo 19, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas, donde los discípulos estaban reunidos, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, dice, hermanos, ¿eso cuál fue el lugar? Ya, vamos a ver. Eso pasó el primer día de la semana, después a los 8 días también, como dice el versículo 26. Y luego vamos a ir a los Hechos capítulo 1. Vamos a tener presente, identificar el capítulo 1 de los Hechos, dice,
Versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, toda Judea y Samaria hasta el último de la tierra. ¿No? Ahora, luego, en el versículo 4, y estando juntos le mandó que no se fueran de Jerusalén. En esta parte, hermanos, más precisamente, y estando juntos le mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. En el versículo 12, 13, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama el Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo, y entrados, subieron al aposento alto, donde moraban Pedro, y así sigue la lista. El versículo 14, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Así que también esto, hermanos, para que nos dé la pista, y luego, como el tiempo es corto, lamentablemente, a ver si más rato podemos, que las escrituras hablan del hospedador, del apóstol y de la iglesia, y también las iglesias que se casas. Es posible, hermano. Es posible que no soporto algunos criterios de hermano en la asamblea. ¿Qué tengo que hacer? Llevarlo a los pies de Jesús. Ponerlo a los pies del Señor. Porque el Señor, como hemos dicho, endereza lo torcido y allana lo áspero. Digo eso, hermano. A veces siempre va a haber cosas en las asambleas, siempre va a haber hermanos que a veces no me gustan. Y que yo tengo que hacer, enfrentar a ese hermano y comenzar a hablar de ese hermano y decir que ese hermano tal, que ese hermano este. Hermano, a los pies de Jesús. Póngalo en los pies del Señor y verás que la cosa va a cambiar. Pero si yo quiero contender y quiero tener problemas y quiero maldecir del hermano, me sabe que nunca se va a llegar a un acuerdo porque estoy reclamando derecho. Y entonces así no se resuelve ninguna de las cosas, hermano. Una cosa en cuanto al amor es, hermano, que el amor no se reclama. El amor no se reclama. Yo no puedo pedirle a los hermanos que me amen. Yo tengo que amar a mis hermanos. Sin condición, incondicionalmente, yo tengo que amar a mis hermanos. ¿Sabe? Que no le puedo pedir que me amen. Mire cómo es la cosa de Dios. Yo hago mi trabajo. Yo tengo que hacer la parte mía. Que los hermanos me odien, ellos tienen que darle cuenta al Señor. Yo tengo que amar a mis hermanos, aunque ellos me odien, hermano. Otra cosa en versículo 42, que quiero explicar un poquito. Porque pienso que a veces estamos un poco errados en cuanto a la presencia del Señor. No en cualquier lugar está el Señor, hermano. No en cualquier lugar. En el lugar que Él ha escogido para hacer habitar su nombre, allí estaré. Si yo convoco una reunión a los hermanos que me visiten, hermanos, quiero que me visiten, vamos a hacer una reunión en mi casa. ¿Acaso piensa que el Señor va a estar en ese lugar? El Señor no está en cualquier parte, hermano. El Señor no va a estar ahí. El Señor está en el lugar que Él ha escogido. Y aquí hay 3 reuniones en las cuales el Señor Jesús está en medio. Las otras son convenidas, son buenas, pero el Señor no está en medio. Y versículo 42 dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión uno con otros. Allí está el Señor. En el partimiento del pan y en las oraciones. En esas 3 reuniones está el Señor. En las otras que nosotros convocamos está el Espíritu Santo, hermano. Obrando, no el Señor. Cuidado si ustedes piensan que el Señor está en cualquier lugar. No, el Señor no está en cualquier lugar.
en el lugar que Él escogiere, allí Él está. Quería aclarar ese puntico, esos dos puntos. No debo reclamar a los hermanos que me amen, yo debo amar a mis hermanos. Y el Señor no está en cualquier lugar en cuanto a lo que estaban hablando los hermanos ahorita, sino en el lugar que Él escogiere.